Ya quedó. Gracias, doctor. Es que como salí y entré, parece que les quitó la grabación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy, vamos a terminar delitos contra el patrimonio económico haciendo el análisis de la extorsión, del abuso de confianza y de la estafa. Pero no me voy a adentrar en los agravantes ni en los atenuantes específicos de esos tipos penales por cuestiones de tiempo. Además, porque ustedes creo que ya están más familiarizados cómo aplicamos agravantes y atenuantes que con el tipo básico como tal. Hay una razón adicional y es que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, que son los delitos de orden sexual. Como yo estoy hablando con personas que ya son adultas, todos ustedes, si hay alguno menor de edad, me excusa. Les quiero pedir el favor que adoptemos esta clase en la parte de delitos sexuales muy especialmente con la seriedad que implica para estudiantes de derecho en sexto semestre. Son temas muy sensibles, muy serios y no voy a permitir de ninguna manera que esto se convierta en un motivo de mofa o de alteración de la clase. Los temas son supremamente delicados. Esto no es para verlo con morbo ni con gracia, porque, insisto, ustedes ya están a mitad de su carrera, un poco más avanzados de la mitad de sus carreras. Y los delitos de orden sexual no son situaciones que ameriten bromas de ningún estilo. Entonces, como yo sé que ustedes, en principio, son personas adultas y con la madurez suficiente para abordar esta clase, además les ruego el favor que también lo hagan, no solo con esa madurez, sino con el profesionalismo que se exige para estudiantes de derecho en el nivel en el que están ustedes. Entonces, vamos a evacuar primero los delitos de orden patrimonial y luego vamos a empezar con los delitos de orden sexual. Si de pronto alguno de ustedes, por alguna situación de orden personal, siente que la clase de delito sexual está un poco fuerte, porque pues ese es el punto, uno nunca sabe quién ha sido abusado sexualmente y quién no, puede retirarse de la clase sin ninguna explicación y después por el interno me informará el motivo por el cual se retiró. No quiero incomodar a nadie, pero este es un tema que tenemos que ver sí o sí, y les ruego entonces, insisto, sean muy profesionales y muy serios con la información que vamos a manejar el día de hoy en clase. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantallas. Vamos a terminar entonces los delitos de orden patrimonial en principio. Me disculpan un momento que está un poco lento Zoom para la compartición de pantallas. Y luego vamos a empezar con los delitos de orden sexual. Aquí están ya. Listo. Nosotros ya habíamos hablado del hurto y de las teorías consumativas del hurto. Como les digo, los calificantes y los agravantes no los vamos a estudiar a fondo porque ya de una u otra manera los vimos con el ejercicio que ustedes hicieron el día viernes, pero además por asuntos de tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el tipo penal de extorsión el día de hoy. El tipo penal de extorsión está señalado de la siguiente manera: el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses de prisión. Este es un tipo penal, doctores, que se considera contra el patrimonio económico, pero que a pesar de estar dentro de este bien jurídico tutelado, se considera pluriofensivo, es decir, que puede llegar a lesionar de diferentes maneras otros bienes jurídicamente tutelados. Por lo general, la extorsión persigue un fin de carácter económico, pero durante
el desarrollo de la delincuencia en el país y en diferentes partes del mundo, hemos visto otras modalidades de extorsión que no necesariamente implican afectaciones de carácter económico, sino que pueden conllevar a situaciones de carácter incluso sexual, es decir, el llamado sexting, que es una de las nuevas modalidades de realización de conductas, en donde se obliga a hombres o a mujeres a realizar conductas de índole sexual bajo la amenaza de no publicar cierta información de ellos. Estas informaciones o estas formas de participación o de realización de las llamadas extorsiones de tipo sexual en realidad no se encuentran adecuadas típicamente ni se pueden judicializar bajo la extorsión propiamente dicha. ¿Por qué? Porque como el bien jurídico tutelado es el patrimonio económico, se necesita demostrar como ingrediente normativo del tipo que la extorsión iba encaminada a lograr un bien, un beneficio de carácter económico o una utilidad de carácter económico. De manera que cuando las personas son de una u otra manera amedrentadas para realizar conductas de tipo sexual a cambio de no publicar ciertas informaciones o demás, por lo general se están haciendo adecuaciones bajo tipos penales de carácter sexual. Pero en algunas ocasiones, cuando las personas no acceden a realizar esas conductas de índole sexual, se ha intentado hacer la adecuación dentro de los tipos penales de extorsión, dentro del tipo penal de extorsión, bajo el entendido que el ingrediente normativo del tipo que ustedes están viendo en pantalla dice que se debe buscar obtener un provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. De manera que si se considera entonces que se está alterando a una persona o se le está obligando a realizar conductas que no quiere realizar o se le está intentando constreñir a realizar conductas que no quiere realizar, aún bajo no bajo la exigencia de carácter económico, sino de índole sexual, se puede llegar incluso a establecer una posible extorsión. Pero si la persona accede a realizar esas conductas de tipo sexual, lo más seguro es que no estemos en el tipo penal de extorsión, sino en alguna conducta de índole sexual, que son las que vamos a ver en un rato. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores queridos? ¿No? Ok, avanzamos entonces. Ya les dije que los agravantes no los vamos a ver a fondo por asuntos de tiempo y vamos a proceder entonces con el tipo penal de estafa. El tipo penal de estafa lo están viendo ustedes allí. Profe, su señal se le... ¿Aló? Doctores, ¿no me escuchan? Sí, doctora, ya Sí, somos Sí, vamos. Es que se entrecorta a veces, profe, nomás. Ah, ok. Bueno, me disculpo, no sé qué pasa, porque me está mostrando la señal fuerte del internet acá, entonces no sé qué está pasando. Vamos a avanzar entonces con el delito de estafa. Este tipo penal que se encuentra en pantalla tiene una situación muy especial. La estafa por lo general versa sobre conductas de tipo económico, es decir, el beneficio que se busca es de carácter económico. Aquí vemos que tenemos un sujeto activo de carácter simple, porque, perdón que guarde silencio, pero es que cuando veo que se baja la intensidad de la señal de internet, prefiero quedarme callada. Ya subió otra vez. Es de carácter simple el sujeto activo de la conducta porque vemos que lo puede realizar cualquier persona, es decir, no nos está estableciendo que sean conductas que necesiten un sujeto activo de carácter calificado. Nos está diciendo que el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Esto es lo especial o el ingrediente normativo del tipo constitutivo propio del delito de estafa. Y es que no se trata de un hurto normal. O sea, si bien se afecta la capacidad económica tanto en el hurto como en la estafa, lo que ocurre en la estafa es que a ti te mantienen constantemente engañado.
tú no te estás dando cuenta que te están No robando. tiene voz. ¿Qué pasa? ¿Por qué me interrumpen? ¿Qué pasó? Doctora María Eugenia, no te escucho. ¿Qué pasó? Doctora, porque no se le está escuchando, no sé si les pasa a todos o es aquí únicamente. Aquí escucha bien. Yo también estoy Yo la escuchando estoy bien. escuchando También la bien. escucho bien, doctora. Se escucha muy bien. Escucho bien, a veces se va un poquito la onda, pero toma normal. Se le escucha bien, doctora. Yo la escucho bien también, doctora. Gracias, doctores. Doctora querida, entonces debe ser tu internet el que está molestando. Les pido el favor que cuando sintamos que es generalizado, o sea, cuando usted sienta que a usted se le está bajando o que no me escucha bien, lo escriba al WhatsApp. Y si ya son varios, yo me doy cuenta por WhatsApp que son varios. ¿Listo? Porque es que si cada uno lo hace todo el tiempo, se nos va a interrumpir mucho la clase. ¿Listo? Entonces es posible que sea la señal de internet de ustedes y les ruego el favor que tratemos de no interrumpir porque lo que les digo, ya hay mucho que hacer y mucho que ver. Entonces, para la próxima vez, lo escriben al WhatsApp y si hay alguien más con el mismo problema, empieza a escribirlo al WhatsApp. Y si yo ya me doy cuenta que son varios, entonces miramos, ¿listo? Pero no volvamos a interrumpir la clase. Gracias. Listo. Ahora, la estafa, entonces, se caracteriza porque a la persona, al sujeto pasivo de la conducta, se le induce o mantiene en error por medio de artificios o engaños, para que no se dé cuenta que está siendo víctima de una conducta de orden patrimonial. Entonces, lo que hacen es darle mucha apariencia de legalidad para que la víctima no se dé cuenta. Es más, puede permanecer la estafa en un momento dado durante mucho tiempo y la gente no percatarse que lo están robando. Entonces, lo que caracteriza al tipo penal de estafa como ingrediente normativo del tipo es que el provecho ilícito, que por lo general es de carácter patrimonial, se obtiene a través de mantener en engaño al sujeto pasivo de la conducta, mediante artificios o engaños para que esta persona no se dé cuenta que la están despojando de sumas de dinero, de bienes, de diferentes cosas. O sea, realmente los estafadores son maestros en el robo. Incluso tú puedes terminar hasta defendiéndolos porque juras que realmente no te están robando. O sea, te engañan de tal manera que tú te mantienes en el error constante con sus artificios y sus engaños y solo con el tiempo es que te das cuenta que realmente te estafaron. ¿Listo? Entonces, el tipo penal básico de estafa es este. Es vulneratorio del bien jurídico del patrimonio económico porque la utilidad siempre va encaminada o el beneficio de carácter ilícito siempre va encaminado a obtener un provecho de carácter económico. Ojo, puede ser en dinero o puede ser a través de bienes que impliquen el incremento del patrimonio económico bajo respecto del sujeto activo de la conducta. ¿Listo? Ahora, el tipo penal de estafa, en algún momento nosotros vimos que admite la modalidad tanto de tentativa como masa. Nosotros vimos que hay ocasiones en donde el modus operandi de los estafadores permite que la conducta de estafa no se considere como una conducta concursal, sino como una conducta masa, en el sentido en que el modus operandi es el mismo, en que estafan a gran cantidad de personas sin ir dirigida a una especificidad o a una persona única o una persona determinada, sino que es a todo el que caiga en la modalidad de la conducta. Entonces, el tipo penal de estafa tiene esa situación específica. Las extorsiones, que es lo que acabamos de ver hace un momento, las extorsiones se consideran de ejecución instantánea, es decir, que en principio puede haber concurso de extorsiones, pero cuando se afectan bienes jurídicamente tutelados diferentes, es decir, yo extorsiono a uno de ustedes y luego extorsiono a otro de ustedes. Entonces, como son dos patrimonios económicos diferentes, el de una persona y el de otra, pueden haber concursos de extorsiones, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ahí no son extorsiones masa,
si por ejemplo extorsionamos a todo un barrio, sino que se consideran las extorsiones en concurso, mientras que la estafa sí permite la modalidad masa. Habían dos manitos levantadas, doctores, pregunten. ¿Quiénes son? ¿Doctores? No veo las Gracias, manos. doctora. Doctor Rodrigo, cuénteme. Gracias, doctora. ¿Hay alguna línea muy delgada o no tiene nada que ver la estafa con el abuso de confianza? Todos estos tipos penales suelen confundirse, pero los que más se confunden son el hurto agravado con la confianza, con el abuso de confianza. Dentro de los agravantes del artículo 241, dame un segundo, doctor Rodrigo, me devuelvo acá. Dentro de los agravantes del artículo 241, acá, que son los propios del hurto, aprovechando la confianza, aquí está, el numeral 2 dice, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Este es un agravante propio del hurto, pero el abuso de confianza suele confundirse con el hurto agravado por la confianza, por eso es que lo vamos a ver por aparte. Muy rara vez se confunde la extorsión, la estafa y el abuso de confianza. Es diferente. ¿Por qué? Porque los ingredientes normativos del tipo son distintos. En la extorsión a ti te constriñen, es decir, como que te amedrentan, te amenazan o te obligan a hacer algo que no quieres hacer a cambio de dinero. Entonces te dicen, doctor Rodrigo, si usted no hace esto, si usted no me da tanta plata, yo voy a secuestrar a su esposa o a su hija. Entonces mira cómo obtienen el provecho de carácter económico bajo el uso de la violencia de una u otra manera o el amedrentamiento de carácter psicológico y la amenaza permanente a la víctima. Cuando veamos ahorita el abuso de confianza te vas a dar cuenta que es una vaina diferentísima. Cuando tú ya ves el tipo penal de estafa, te das cuenta que aquí, a diferencia de la extorsión, no se valen ni de intimidaciones, ni de amenazas, ni de violencia psicológica contra ti, sino que lo que hacen es mantenerte engañado. Te doran la píldora y te dicen, no, Rodrigo, mira, este negocio es buenísimo, yo tengo todos los contactos, hombre, si no fuera tan bueno, yo no te invitaría. ¿Ves? Te convencen. Eso es propio de la estafa. Diferente a lo que ocurre con la extorsión, en donde te están amenazando todo el tiempo y te están amedrentando en que si no pagas te van a hacer esto, te van a matar, te van a lesionar, te van a robar, van a publicar, van a decir, van a contar. ¿Ves? Esa clase de cosas. Entonces no es común que se confundan los tipos penales de abuso de confianza con extorsión o de abuso de confianza con estafa o de estafa con extorsión. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta, Camilo Lave. Doctor Camilo, cuéntame. Doctora, mirando la figura o la imagen que pones, muestras algo en forma piramidal. El tema de las redes de mercadeo o invierta en trading, ¿se podría considerar una estafa y conoce algún caso de estos que se haya denunciado? Lo que pasa es que por lo general los sistemas de carácter, se me perdió la diapositiva, los sistemas de carácter piramidal, ¿es esta? No. Los sistemas de carácter piramidal han servido para realizar estafas a gran escala. De hecho, en su momento en DMG también se habló de una estafa a gran escala. En varias situaciones derivadas como de Amway y en otros tiempos, modelos piramidales de amigos ayudando a amigos, de tú traes 2 referidos y esos 2 te dan plata a ti por tanto y no sé qué, han servido mucho para las estafas. Claro, no estoy diciendo que todo modelo de carácter piramidal o que Amway actualmente sea un negocio de carácter ilícito. Estoy hablando de modelos que estaban basados en esa estructura para lograr estafar a las personas al máximo. Entonces, es muy común que se realicen de esa manera. Es más, después de lo ocurrido con DMG, han seguido operando pirámides en diferentes lugares deprimidos de las ciudades, intentando replicar ese modelo, pese a que la gente ya sabe y se le ha advertido hasta en cansancio
que esa clase de utilidades realmente no son lícitas. Entonces, habría que ver si dentro del caso específico de un modelo de negocio existe o no una estafa. Si hay detrimento de carácter económico, no necesariamente quiere decir que haya estafa, sino, por ejemplo, el negocio quebró. Entonces, obviamente, pues se afectará el patrimonio económico de los socios o de los participantes en el negocio, pero tipificarlo como estafa implica no solamente que mientras unos empobrecieron, otros ganaron, sino que adicionalmente eso se hizo a través de una serie de artificios o engaños dando apariencia de legalidad al negocio que realmente no tenía. Entonces, doctor Camilo, tendrías que ver el caso específico para determinar si estamos ante un caso de un negocio que simplemente fracasó y generó pérdidas para todo el mundo, o si se trata de una situación en donde realmente es posible tipificar un delito de estafa. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctora, otra pregunta. En la medida de que una persona invita a otra, y lo digo porque tengo a alguien muy cercano con ese caso, y yo lo estoy invitando a que invierta 10 millones de pesos y casi que le juro sobre una Biblia que en un año va a triplicar su dinero y va a ser rico. ¿Se puede denunciar eso como una estafa si llega el año que está más pobre y más endeudado de lo que inicialmente estaba? Insisto, doctor Camilo, hay que ver si se configura la conducta bajo los artificios, los engaños, si se obtuvo el provecho lícito o no. En principio te diría que sí, pero es posible incluso que estemos ante otros tipos penales diferentes a la estafa, como podría ser la captación masiva o habitual de dineros, que es muy propio de las llamadas pirámides, en donde se tipifica por ese delito y no necesariamente por estafa. Doctor, espérate. Doctor James Ramírez, ¿qué pregunta tienes? Aló. James Ramírez, dime qué pregunta tienes. Doc, una preguntita. Sí, señor. Cuando, por ejemplo, una persona, es que eso le pasó a un familiar y quedamos ahí en el tema, él venía haciendo una serie de inversiones en una empresa y él tenía unos respaldos de ese dinero bajo unos títulos valores, unos pagarés y unas letras, pero él, digamos, tenía como un respaldo inicial y él siguió haciendo inversiones por 2, 3 años y pues las inversiones que hizo posteriormente fueron mayores a las que estaban respaldadas del título valor. Entonces, la pregunta sería si ahí también se puede llamar a ese tipo de inversiones como estafa, porque finalmente él perdió las otras inversiones, pero le devolvieron lo que estaba asegurado por los títulos valores. Por eso te digo, no todo negocio en donde se pierda dinero se tipifica como estafa. Se necesita de una u otra manera establecer que perdieron unos y ganaron otros. Y que esos que ganaron tenían montado el negocio para ganar desde el comienzo y que mantenían en engaño a los demás. De lo contrario, simplemente podrá ser otra clase de conducta, pero no necesariamente una estafa. Es decir, todas las personas cuando pierden en un negocio sienten que los estafaron. Pero una cosa es que yo sienta que me estafaron y otra cosa es que penalmente, realmente se esté configurando una estafa. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, doctores? Ok, doc, gracias. Bueno. ¿Nadie más? Profe, ¿qué relación tiene la estafa con el enriquecimiento ilícito? Ahí entraría a concursar, digamos, si una persona por varias estafas que hizo, pues tiene patrimonio y pues patrimonio pues adquirido ilícitamente, ¿ahí cómo sería? Claro, es muy posible que se configuren de manera concursal, pero depende de cada caso en concreto. Es decir, podría pensarse que siempre que hay una estafa hay un enriquecimiento ilícito. Pero es que el enriquecimiento ilícito tiene unos ingredientes normativos del tipo que no bastan solamente con que se obtenga un provecho de carácter económico, sino otras circunstancias pormenorizadas que incluso llevan a establecer si el enriquecimiento ilícito es de un público o es de un particular, cómo se realizó, en base de qué delito o de qué conducta ilícita se realizó ese enriquecimiento como tal.
Entonces, en principio podrían concursar casi siempre, pero podría tratarse incluso de un concurso de carácter aparente bajo el entendido que si se adecua mejor en la estafa que en el enriquecimiento, por la resolución de los concursos aparentes que ustedes ya saben, se terminará eliminando muy posiblemente el delito de enriquecimiento. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Ya? Listo. No hay más preguntas, entonces avanzamos. Cierren sus audios, por favor, que alguien tiene los audios ahí. Ay, Dios mío. ¿Ya? Listo. Vamos a ver el abuso de confianza, entonces. Este es el tipo penal que sí se suele confundir con el hurto agravado por la confianza. Acá dice, el que se apropie en provecho suyo de un tercero, de cosa mueble ajena. Ay, Dios mío. Doctores, realmente es imposible dictar la clase así. Hay alguien con el audio abierto. Es el doctor Sergio Enrique, parece. O sea, yo para silenciarles el audio cuando estoy compartiendo... Daniela, Alejandra Castro. Si vuelve a haber interrupciones de este estilo, yo doy el tema por visto y se acabó. O sea, realmente esto es increíble que faltando 2 clases para terminar el módulo tengamos problemas con el audio. Angie Daniela Rodríguez. Por favor, cierren sus audios. No creo que sea tan complicado. Vamos a ver entonces el abuso de confianza. En el abuso de confianza, que se suele confundir con el hurto agravado por la confianza, hay un ingrediente común y es la confianza. Aquí dice que el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena, hasta ahí tiene casi los mismos elementos del hurto agravado por la confianza. Que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Eso es lo que hace que se diferencie. Me explico. Cuando, por ejemplo, el doctor Eddie me dice a mí, doctora Liliana, hágame un favor, necesito que usted me guarde este dinero que me dieron del trabajo porque es que yo me lo puedo gastar. Entonces, guárdeme el dinero y cuando yo se lo pida, usted me lo devuelve. Yo le digo, sí, claro, doctor Eddie, no hay ningún problema. Él me entrega 2 millones de pesos para que yo se los tenga guardados. Y resulta que cuando el doctor Eddie viene a solicitarme que le entregue el dinero, yo simplemente le digo, no, ¿saben qué, doctor? Yo no le tengo ninguna plata o me la gasté. Entonces, o me la gasté o no se la devuelvo. En esos casos hay abuso de confianza y no hurto agravado por la confianza. ¿Por qué? Porque es que en el hurto yo tomo el dinero sin que tú lo sepas, sin tu autorización, mientras que en el abuso de confianza tú me lo entregas. Miren que aquí dice que le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Tú me lo entregas, Eddie me entregó el dinero, pero no me lo regaló ni me dijo gásteselo. ¿Ves? Sino que lo que hice yo fue aprovecharme de esa confianza y de que él me había dado el dinero para proceder a obtener el provecho de carácter económico que yo necesitaba. Diferente es si, por ejemplo, Eddie tiene un negocio y yo manejo la caja, que es la caja es de confianza. Obviamente uno no pone a cualquier persona a manejar la caja del lugar y yo aprovecho y me robo el dinero. Ojo, miren que Eddie no se está enterando. Eddie no me está entregando la plata, sino que yo aprovecho la confianza que él tiene para apoderarme del dinero. Mientras que en el abuso de confianza, él voluntariamente me lo entrega, pero no me lo está dando para que yo me lo gaste. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes aprendan a diferenciar entre el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza. ¿Listo? ¿Preguntas, doctores? Doctora Marcia, por favor, cierre su audio. Última vez que lo digo. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Ahora, hay un abuso de confianza especial que se llama el abuso de confianza calificado. Es el mismo tipo penal, pero bajo las circunstancias que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, que se trata de una situación, o sea, que se apoderó del dinero abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. Esto es muy propio de servidores públicos.
En caso de depósito necesario, cuando usted deja el dinero a guardar en el banco y el banco se lo roba o algo así, o sea, se abusa de esa situación o una cooperativa o lo que sea y se la llevan y se la gastan. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en el que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título de este. O sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común o gubernamentales. Si está bajo una de estas 4 circunstancias, no es abuso de confianza normal, es un abuso de confianza de carácter calificado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores? Creo que con esto terminamos este grupo de diapositivas y entramos entonces al asunto más delicado, que es el de delitos de carácter sexual. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Igual ustedes tienen las diapositivas completas para que puedan hacer. Doctor Almarales. ¿El delito como la usura también está calificado entre los delitos contra el patrimonio? Sí, señor. Estamos solamente viendo el primer capítulo. Los delitos contra el patrimonio económico son bastantes. Ustedes recordarán que yo les dije que habíamos elegido como los más comunes, son los que podían encontrarse dentro de su ejercicio profesional de manera más habitual, pero efectivamente la usura también está allí. Y el pánico económico, el acaparamiento, hay varios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora. El ejemplo del funcionario de la Universidad Distrital que teniendo una tarjeta que le dio la universidad, esquilmó los rubros de la Universidad Distrital, ¿ese es un ejemplo de abuso de confianza? Sí, es muy posible que sea abuso de confianza, pero además sería de carácter calificado, ¿no? Porque se trataría de una entidad de carácter público a la que se le entregó en virtud de la confianza propia de ser el administrador para que él hiciera fiestas con el dinero, ¿no? Es muy posible que sea un abuso de confianza calificado. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, doctores? Listo. Vamos a empezar entonces delitos de orden sexual. Los delitos que vamos a ver a continuación, doctores queridos, son solo algunos, los más comunes. El capítulo 1 de delitos de carácter sexual. Hay muchos más, pero vamos a elegir los que más están en boom dentro de la sociedad colombiana. Ojo, ¿por qué razón? ¿Por qué están en boom dentro de la sociedad colombiana? No es que se hayan incrementado las conductas de tipo sexual. Lo que pasa es que con la entrada del sistema penal acusatorio, de una u otra manera, la gente ha visto que la ley se mueve más rápido, que la justicia se mueve más rápido. Aunado a que la mentalidad de las personas está cambiando en saber que los niños, que las mujeres, que los hombres no tienen por qué ser víctimas de conductas de tipo sexual contra su voluntad, ha conllevado a que la gente aumente las formas y las cantidades de denuncias. Entonces, no es que estén disparadas las conductas de tipo sexual, es que la mentalidad ha cambiado. La gente dice, oye, no, esto hay que denunciarlo, este tipo abusó de mi hijo, este no sé qué, puede ser mi familiar, pero abusó de mis hijos, o de mi familiar, o de lo que sea. Durante mucho tiempo, esas conductas eran permitidas dentro de las familias. La gran mayoría de agresores de tipo sexual se encuentran dentro de la familia. Entonces, mucha gente prefería guardar silencio para no crear un caos de carácter familiar. Actualmente, la gente ha cambiado esa mentalidad y han decidido denunciar. Entonces, vamos a ver las principales conductas, las más comunes de delitos sexuales. De la misma manera en que hicimos con los demás tipos penales, a la par, ustedes van a ver la interpretación de la prueba de carácter sexual para que cuando, esta también es valorada por medicina legal, insisto, no es la prueba reina, es la prueba técnica. Entonces es importante que ustedes aprendan a interpretar esas informes periciales para entender a qué se refiere cada cosa. ¿Listo? Porque la gente suele confundir cualquier tipo de conducta sexual con una violación, que no es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizarlos con calma. Les voy a compartir entonces
la pantalla de estos delitos y les reitero, por favor, que si alguno siente que es muy fuerte, porque vamos a utilizar información e imágenes reales de víctimas de delitos sexuales para que si necesitan salirse no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos entonces a comenzar con los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Estos delitos, en principio, queridos doctores, tienen una forma de clasificación general de carácter doctrinario. Esto no es legal, es de carácter doctrinario. Es decir, es interpretación como tal de los diferentes estudiosos del derecho penal y consideran que las conductas sexuales en Colombia se encuentran agrupadas en los 3 niveles que están viendo ustedes en la pantalla. Conductas de violación, conductas sexuales abusivas y conductas de proxenetismo. Las de violación están contenidos en unos tipos penales específicos que están viendo ahí, 205, 206 y 207, en donde aprovechan la violencia de cualquier índole para realizar las conductas de tipo sexual. Los abusivos son conductas en donde no necesariamente está la violencia en ninguna de sus maneras, sino que se realizan contra menores de 14 años o contra personas que se encuentran en incapacidad de resistir. Aquí también está uno de los tipos penales más novedosos que existen dentro del Código Penal colombiano, que es el artículo 210A, que es el llamado acoso sexual. Ya vamos a empezar a verlos uno por uno. Y los de proxenetismo, que es como tal el ofrecimiento o aprovechamiento de conductas de tipo sexual para obtener beneficios de carácter económico. Entonces, allí encontraremos estímulos a la prostitución, el proxenetismo como tal, o eventualmente otro tipo de conductas propias, como por ejemplo la demanda de explotación sexual comercial de menores, que es uno de los tipos penales, entre comillas, más recientes dentro del Código. Entonces, vamos a ver algunas, desafortunadamente, por tiempo, no podremos entrar a establecer el último grupo, que son los de proxenetismo, porque además son muchísimos, pero sí vamos a hacer énfasis en los delitos de violación y en los delitos abusivos. ¿Listo? Entonces, en principio, es importante tener en cuenta que las conductas de tipo sexual se realizan en Colombia de 2 maneras, o bajo acceso carnal o bajo acto sexual. El acceso carnal, que es lo que nosotros entendíamos de manera general o el común de las personas suelen interpretar, el acceso carnal es la propia violación. Y entonces el artículo 212 nos define cuáles de esas llamadas violaciones o cuáles son los accesos carnales que se interpretan dentro del código. Entonces nos hablan de la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ve esto, empieza a preguntarse por ciertas conductas que no necesariamente han sido consideradas por el legislador. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una mujer mayor induce a un menor de 14 años o a un menor de edad a realizar conductas de tipo sexual concernientes al acceso carnal? Entonces, por ejemplo, una profesora que aprovecha su situación de profesora y convence o enamora a niños menores de 14 años y tiene relaciones sexuales con ellos. Penetración del miembro viril por vía anal, vaginal, oral. Pero ojo, ¿quién está penetrando a quién? El niño está penetrando a la profesora. La profesora no lo está penetrando. De manera que esa conducta no queda dentro del acceso carnal, sino que muy posiblemente va a ser dentro del acto sexual, porque el acceso carnal se necesita que sea desplegado por el sujeto activo de la conducta. Es decir, que si a mí me están judicializando por eso es porque yo penetré. Siendo hombre o mujer, penetré a alguien de una de estas maneras. Entonces, el primer inciso que nos habla de penetración del miembro viril por vía anal, vaginal o oral, está hablando netamente de hombres. ¿Por qué? Porque, y
de hombres como sujeto activo de la conducta, porque obviamente los únicos que tienen pene son los hombres. Ah, pero es que hay unos que se operan y no sé, son hombres, ya. Cualquiera que tenga miembro viril puede penetrar por vía anal, vaginal o oral. Ojo, estoy hablando de el sujeto activo, del agresor, pero la víctima puede ser perfectamente un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque si solamente dijera por vía anal u oral, podría ser un hombre o una mujer los que fueran víctimas de la conducta, pero me incluye el tipo vaginal. Entonces, ojo, vaginal incluye a mujeres, anal u oral incluye a hombres y a mujeres. Ahora, la penetración vaginal, aquí ya estamos hablando de un sujeto pasivo que es una mujer, o anal, hombre o mujer, de cualquier otra parte del cuerpo, es decir, pueden ser manos, dedos, lengua, lo que sea, por otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Listo. ¿Qué nos está diciendo? Otra parte del cuerpo humano debe ingresar por vía anal o vaginal. U otro elemento, puede ser un consolador, etcétera, 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 por vía vaginal o anal. Hay casos que han sido muy de la casuística colombiana, en donde, por ejemplo, mujeres han aprovechado la condición para seducir a menores de edad y no solamente hacen que las penetre, sino que con un consolador han penetrado a los menores por vía oral. Ojo, un consolador por vía oral. Esa circunstancia específica no está dentro del acceso carnal, porque si ustedes ven aquí dice que otro objeto en el inciso segundo, pero que se ha ingresado por vía vaginal o anal, es decir, que si se ingresa otro objeto por vía oral, no se considera acceso carnal en Colombia. Y como los tipos penales deben ser estrictos, uno no puede hacer que la conducta entre a golpes, a machetazos en el acceso carnal, en el tipo penal, sino que el tipo penal tiene que adecuarse perfectamente, perdón, la conducta tiene que adecuarse perfectamente al tipo penal. Si no se adecua, simplemente eso no es objeto de adecuación típica. ¿Dudas hasta acá, doctores? Ok, avancemos. Entonces, este es el acceso carnal, que es en principio una de las formas más comunes de realización de los tipos sexuales. Pero hay otras circunstancias que no se refieren al acceso carnal, sino al acto sexual diverso. Este es un poco más amplio en su interpretación, porque nos dice que es cualquier acto de contenido sexual para el sujeto activo de la conducta. Es decir, puede que para mí eso no implique sexualidad, pero si para el sujeto activo de la conducta implica placer sexual, se entiende como acto sexual diverso. Esas conductas de acto sexual pueden implicar tocamientos, o sea, lo que llamamos manoseos, besos, exhibición de carácter genital, ya sea del sujeto activo de la conducta al sujeto pasivo, u obligar al sujeto pasivo a que se desnude, o obligar al sujeto pasivo a presenciar actos de contenido sexual sobre la víctima. En el caso específico de la imagen que les coloco ahí, tiene una razón de ser. Ustedes están viendo que en esa imagen hay un viejito ahí que está como mandándole la mano a una señorita. Desafortunadamente, sobre todo en este país, durante mucho tiempo se ha considerado que las mujeres cuando van por la calle pueden ser tocadas, es decir, que cualquier tipo puede venir a mandarte la mano a la cola, a levantarte la falda, a intentar cogerte las piernas, o que si estás en el Transmilenio puede restregarse contra ti. Estas conductas, cuando se realizan sobre mujeres o incluso sobre hombres mayores de edad, no son delitos de carácter sexual, no son actos sexuales. Si la víctima es mayor de edad, no son actos sexuales, sino se clasifican bajo las llamadas injurias por vía de hecho. Pero si usted llega a realizar una conducta de ese tipo con un menor de edad o con una persona en incapacidad de resistir, estaremos ante un acto sexual diverso. ¿Pero por qué eso es así? Porque así lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Entonces recuerden, ojo, si la víctima es mayor de edad y la conducta de tipo sexual es fugaz, es decir, o la restriego
en un Transmilenio o le toco la cola cuando va por la calle, no es conducta sexual, es injuria por vía de hecho. Pero si esa víctima es menor de edad, estaremos ante un delito de tipo sexual. Había una mano levantada por ahí, no alcancé a ver la de quién era. ¿Qué pregunta tienen? ¿Doctores? ¿Nadie? Creo que ya les respondí. Ok, listo. Entonces, las conductas de tipo sexual se pueden realizar de manera de acceso carnal o de acto sexual, pero ojo con el acto sexual por lo que les digo. Si la víctima es menor de edad, las dos cosas, la víctima es menor de edad, perdón, mayor de edad y hay fugacidad en el tocamiento, o sea, rápido, no es delito sexual, es injuria por vía de hecho. Pero si son menores de edad, es un delito de carácter sexual. Listo. Entonces, Profe, una pregunta. Doctor, cuénteme. Señor. Las personas que envían fotos, digamos, exhibición, la exhibición, digamos, de los miembros genitales uno se la envía a otra persona o la otra persona a uno, ahí podría ser sujeto de ese tipo. No. Si lo hacemos dentro de los parámetros de que somos mayores de edad, o sea, tanto el que lo envía como el que lo recibe, somos mayores de edad. ¿Qué son los genitales de personas mayores de edad también? Porque si yo ya exhibo genitales o envío fotos de genitales de menores de edad, estoy ante pornografía infantil. ¿Listo? Pero si estoy hablando de personas mayores de edad, entre cualquiera de ustedes, por ejemplo, se envían fotos de índole sexual y los dos lo están haciendo con pleno conocimiento y siendo mayores de edad, no hay delito de tipo sexual. Pero ojo, si esto se da bajo alguno de los criterios del delito del artículo 210A, esto es, de conductas propias del acoso sexual, estaremos entonces en ese tipo penal. Es decir, si yo no tengo nada con nadie y este tipo literal todo el tiempo está persiguiéndome, está buscándome, está diciéndome que tengamos relaciones sexuales y yo le he dicho 1000 veces que no y me continúa enviando una y otra vez fotos de su miembro, de sus genitales, etcétera, o una mujer también puede acosar sexualmente a un hombre o lo que sea, o entre hombres o entre mujeres. Si estamos dentro de una de las relaciones propias del artículo 210, es decir, de una jerarquización de poder, etcétera, etcétera, podremos estar entonces solo en ese caso ante una conducta de tipo sexual. Pero si usted le está coqueteando a una señorita o la señorita a usted y si deciden enviarse en fotos de sus genitales y los dos son mayores de edad y consienten el acto y son sus genitales y no los genitales de menores de edad o de otras personas, eventualmente no hay ninguna conducta de tipo penal. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Listo. Profe, Entonces, yo tengo una pregunta. señora, cuéntame, doctora. Yo tenía entendido que para determinar si era injuria por vía de hecho o o acto sexual, perdón, dependía era del tiempo del tocamiento. Es decir, si el tocamiento satisface el líbido, si hay una erección, si se comprueba que fue con ese fin, estaríamos frente a un acto sexual. Y caso contrario, sería una injuria por vía de hecho. Esa era como la idea que yo tenía. Mira, doctora querida, cuando hablo de fugacidad de los actos, me refiero precisamente al tiempo que duran. Es decir, pueden durar segundos o minutos o lo que sea. Cuando hablamos de fugacidad es que dura tan poco tiempo que la antijuridicidad material de la conducta no alcanza a vulnerar el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual. Me explico. Si tú vas por la calle y un atrevido en una bicicleta te manda la mano a la cola y se va, sí, podríamos llegar a determinar que tú te sientes muy mal, porque el punto es que uno como mujer se siente sucio. O sea, uno dice, desgraciado, maldito, ¿sí? Y tú puedes pasar horas y sigues sintiendo la mano del infeliz ahí, te sientes incómoda y demás. Pero que de ahí a que eso afecte tu libertad y tu desarrollo sexual, hay mucho. ¿Me entiendes? Porque eres una mayor de edad y el acto fue fugaz. Pero si tú realizas ese mismo acto con un menor de edad, así sea fugaz, sí afecta
y puede llegar a afectar muy gravemente su libertad y su desarrollo sexual. Entonces, la Corte ha establecido que son los dos criterios, la fugacidad del acto y la minoría o mayoría de edad de la víctima, los que determinan eso, entre otras circunstancias que vamos a ver ahorita. ¿Listo, doctora? Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Avancemos entonces. Ahora, vamos a empezar con, ahora ya que tenemos los dos conceptos claros de qué es un acceso y qué es un acto, vamos a ver cómo el Instituto Nacional de Medicina Legal y a través de la ciencia como la medicina forense, entre otras, nos ayudan a establecer eventualmente si existe prueba técnica para determinar esas conductas. Ojo, puede que a pesar de que no haya hallazgos, de los que vamos a ver a continuación, se considere que hay acceso o acto. Eso porque, como les digo, la prueba técnica de carácter médico, científico en este caso, no es definitiva, es orientadora, le ayuda al juez a crearse un criterio, pero el juez no se basa solamente en esa prueba para establecer si hay responsabilidad penal, o sea, si hay tipicidad o no de la conducta, sino que hace una valoración de muchas pruebas. Entonces hay ocasiones donde el dictamen médico legal sexológico no encuentra hallazgos de penetración y aún así el juez condena por acceso carnal. ¿Por qué? Porque existen otras pruebas que le ayudan a establecer que sí existió ese acceso y que no quedó rastro. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hacen esas interpretaciones del dictamen médico legal sexológico. En principio estamos viendo en pantalla la forma de realización de un examen médico legal sexológico en mujeres. Para las mujeres esta posición es normal porque nosotras cuando acudimos a nuestro ginecólogo la adoptamos. Esta es la que se llama la posición ginecológica. La explico porque pues aquí no solo somos mujeres, aquí también hay hombres. Entonces, en esta posición ginecológica, que puede ser con estribos o no, es decir, con ese par de palancas que mantienen las piernas de la mujer levantadas o pueden estar un poco más abajo como la vemos en la segunda imagen, lo que se busca es que la vagina de la mujer quede expuesta al profesional, o sea, que se pueda abrir de una u otra manera, entre comillas, para poder explorarla con mayor facilidad. Es necesario que la víctima, siendo una mujer o aún siendo una niña, adopte esta posición para poder hacer el análisis para determinar si hay o no hallazgos a nivel vaginal que permitan establecer que pudo haber sido víctima de una conducta de tipo sexual. Profe, ¿es posible que una mujer no quiera o una niña no quiera que la examinen? ¿La mamá puede determinar, el papá puede determinar que no quiere? Sí pueden hacerlo. Cualquier persona puede negarse a este tipo de examen. Y eso no quiere decir que el proceso penal se va para el carajo ni nada de esas vainas y que entonces todo el mundo resulta absuelto. No. Ya es deber del juez valorar las otras pruebas para determinar si sí o si no. Porque así como la prueba no puede ser contundente para la tipicidad, su ausencia tampoco es contundente para considerar que la conducta no existió. Entonces, si la víctima se rehúsa, que puede hacerlo porque es su derecho a la intimidad y ya ha pasado por suficientes cosas para ahora tener que verse examinada de esta manera que tampoco es nada agradable, puede llegar a hacerlo y eso no quiere decir que el proceso penal se va a ir al carajo o que no se va a realizar. ¿Listo? Entonces, el principio es que esta posición de carácter ginecológica se adopta por parte de las mujeres para que puedan exhibir o dejar más fácil para el análisis del médico forense su vagina. Entonces, ahora, una vez el médico puede o encuentra a la mujer en esta posición de carácter ginecológico, lo que va a ver es algo muy similar a lo que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, va a analizar, como están viendo ustedes, con los dedos, va a apartar los labios mayores de la mujer para ver si dentro de esa parte externa, de los genitales externos de la mujer, encuentra alguna lesión. Puede haber hematomas, puede haber desgarros, puede haber edemas, hematomas negritos, o sea, golpes. Desgarros rompieron la piel. ¿Listo? Edemas, inflamaciones. O puede haber enrojecimientos alrededor de la vagina. Ojo,
Esta clase de hallazgos son propios de manipulaciones o de actividades a nivel genital, pero de ninguna manera le ayudan a establecer al médico si fueron realizados con violencia o no. ¿Por qué? Porque hay relaciones de tipo sexual consentidas que pueden dejar estos rastros. Es decir, por ejemplo, si una mujer realiza tiene relaciones sexuales de forma brusca, aunque consentida, podemos encontrar estas lesiones. Pero eso no quiere decir entonces que estemos ante la tipificación de una conducta. Por eso es que aún los hallazgos no son determinantes para considerar que estamos ante un tipo penal. Después de que el profesional realiza esta apertura inicial, los dos dedos los abre así para abrir un poco los labios mayores, él se imagina un reloj, que es el que estamos viendo en pantalla, en donde va a ubicar o va a dividir la vagina, perdón, aquí, están viendo todavía así, va a dividir la vagina en 4 cuadrantes. Aquí voy a colocarles más o menos cómo queda para que ustedes la vean. Entonces, los cuadrantes van a estar delimitados por las manecillas del reloj, de 12 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. Y él va a documentar en esos cuadrantes las lesiones que encuentra. Entonces, cuando usted vea el examen médico legal sexológico, le va a decir que encontró o un edema, o un desgarre, o un hematoma en el hemisferio, perdón, en el cuadrante de 12 a 3, o en el cuadrante de 3 a 6, o en el de 6 a 9, o en el de 9 a 12. Entonces, es importante que usted maneje este vocabulario para que entienda qué fue lo que el médico encontró. Porque si no, entonces usted no va a entender el dictamen. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas hasta ahí, doctores? ¿Ninguno? Ok. Ahora, cuando no estamos hablando de mujeres, es posible, y de hecho el examen médico legal sexológico incluye, bajo el área genital, también el análisis de carácter anal. Entonces es donde vamos a revisar los anos de la víctima. En la imagen número 1 que ustedes están viendo a mano izquierda está la posición que se utiliza para el análisis de carácter anal, tanto en hombres como en mujeres. Esa posición se llama genupectoral. Genupectoral. Y es como lo que nosotros entenderíamos en 4, pero la diferencia es que la persona no está apoyada en sus manos, sino que su pecho está tocando la camilla. Esto permite que los glúteos se abran medianamente para facilitar el análisis o la exploración de carácter médico. Una vez la víctima o la persona o el paciente se encuentra en esta posición genupectoral, el médico procede con sus manos a ampliar o a separar los glúteos mayores para poder ver el esfínter de carácter anal externo. Ojo, el ano está compuesto por 2 esfínteres, un esfínter externo y un esfínter interno. El esfínter externo es lo que estamos viendo en la parte, en la imagen número 2, o sea, lo que entendemos como el ano como tal, ¿listo? Ese es el esfínter externo. Y el esfínter interno está, como su nombre lo indica, mucho más adentro. Y es el que no podemos controlar. Nosotros controlamos cuando aprendemos a ir al baño, que le llaman a uno controlar esfínteres, el que aprende a controlar para relajar o para apretar, eventualmente para poder ir al baño, es el esfínter externo, no el interno. Entonces, en el esfínter interno, que se conecta con el externo, no se alcanzan a ver mis manos, es una terminación del sistema digestivo. Entonces, cuando termina, aquí se va acumulando el bolo de carácter fecal, el popó, y ese se conecta con este que es el externo. Entonces, cuando los niños no controlan los esfínteres o los mayores no controlan los esfínteres, este de acá, que es el que se logra controlar, se permanece abierto. Entonces, pasa de un esfínter al otro libremente y es cuando la persona hace el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente o qué va a hacer el médico inicialmente durante el examen anal? Durante el examen anal, el médico va en principio
en principio, a analizar el esfínter externo. El esfínter externo de carácter anal. Y va a describir las lesiones de la misma manera, guiándose por las manecillas del reloj, aquí lo vemos, en cuadrantes. Nos va a hablar de eritemas, que son los llamados enrijecimientos, de edemas, de desgarros, de cicatrices, que es lo mismo que hace dentro de la vagina, es decir, cuando hace el análisis en la vagina. Incluso a nivel vaginal, el médico va a, perdón, me devuelvo un momentico, acá, quitemos esta imagen de acá para que puedan verlo más fácil. Dentro de la vagina, cuando el médico separa los labios mayores, y aquí en lo que nosotros vemos como el orificio de la vagina, la parte anterior se llama el vestíbulo de la vagina, es decir, la partecita externa. Cuando ya traspasa esa partecita externa, que es el orificio de la vagina, así no se llegue como tal a la continuidad de la vagina, en esta parte de acá vamos a encontrar lo que se denomina el himen, esta telita de acá. Ese himen es como una membrana, no, de hecho es una membrana, que puede llegar a recubrir total o parcialmente la vagina. Entonces a usted le van a hablar de himen anular o semilunar o lo que sea. ¿Por qué? Porque entienden o identifican la forma de cobertura del himen sobre el círculo de la vagina, sobre el ingreso de la vagina con las fases de la luna. Entonces, si es total, está completamente tapado este huequito por esa membrana. ¿Listo? Si es parcial, puede ser semilunar. Entonces puede estar como una media luna alrededor de este orificio de la vagina. O eventualmente puede llegar a hablarle a usted incluso, perdón, siempre le va a hablar a usted incluso de la contextura de ese himen. Entonces es cuando a usted le van a decir eventualmente si el himen permite ser traspasado por un objeto contundente o por el pene sin desgarrarse o no, que es lo que la gente llama el himen complaciente, que realmente se llama de un himen elástico, que permite que ingrese el pene, que ingrese el pene en su totalidad u otro elemento sin desgarrarse. ¿Por qué? Porque tiene un hueco dentro de él o porque eventualmente ha logrado la membrana una elasticidad propia con el tiempo. Durante algunos dictámenes de médicos forenses en juicio, ellos decían o explicaban que cuando las mujeres iniciamos nuestra vida sexual a los 20 años o después, pero que esto no es una regla general, el himen ha crecido con la mujer y como ha crecido con ella, se vuelve elástico. Entonces, esta mujer puede ser penetrada sin que ese himen se rompa nunca. ¿Cuándo se va a romper el himen? Cuando la mujer tenga hijos por vía vaginal. Y si nunca los tiene, pues en teoría nunca se va a romper. Entonces, esto es lo que llaman el falso tributo al himen para considerarse una mujer es virgen o no. Ojo, el hecho de que una mujer sangre o que el himen, o que la penetren no quiere decir eventualmente que el himen se rompa. Hay muchas veces de muchas mujeres que han sido penetradas en reiteradas oportunidades, que incluso tienen hijos y su himen está intacto. Entonces, eso no quiere decir que no haya existido la penetración. Si estamos ante un himen elástico, va a pasar esa situación. Presenta la penetración y el himen sigue intacto. Entonces no deja rastros. Pero la gran mayoría de mujeres lo que ocurre es que tienen un himen que no es elástico. Entonces, cuando ingresa el pene y golpea el himen, lo que hace es romperlo, como es una membrana, lo rompe y deja bordes eritematosos, que quiere decir bordes sangrantes, que después cicatrizan alrededor y queda la telita abierta y ya la penetración se puede hacer con facilidad. Y entonces el médico le va a usted a determinar en el examen forense si el himen es elástico o no es elástico y si lo que encontró fue una desfloración reciente, es decir, que todavía se ve la sangre en los bordes del himen, o si es una desfloración antigua porque ya hay cicatriz. De la misma manera va a ocurrir con el ano, con el esfínter anal. Lo que pasa es que el esfínter anal suele cicatrizar y sanar mucho más rápido incluso que la vagina. Entonces, ¿qué ocurre?
El esfínter anal también vamos a encontrar edemas, que son inflamaciones, o eritemas, que son enrojecimientos, estilo, pues puede ser quemaduras o roces, o desgarros antiguos o recientes, serán recientes si están sangrando y serán antiguos si ya tienen cicatriz, o están en proceso de saneamiento, es decir, que están en resolución porque todavía tienen como costrica o algo así. Todo eso se lo voy a explicar. Pero adicionalmente, ¿me están escuchando? Es que creo que me intentó sacar. Doctores, ¿están ahí? ¿No me escuchan? Profe, se le está entrecortando Señora. mucho. ¿Ya me están escuchando? señora. Se le cerró el oído por un Intentó rato. sacar el sistema, ¿de acuerdo? Listo, ya estoy viendo que se fue el audio. Sí, es que me sacó el sistema y me regresó de inmediato. Voy a repetir lo último que dije, ¿listo? Entonces, a nivel genital, acá estoy de nuevo, doctores. ¿Está molestando mi internet? Ya me comuniqué, me conecté a otra red para que no tengamos problemas. ¿Listo? Entonces, les estaba explicando. Los médicos forenses le van a explicar a usted dentro del dictamen de medicina legal, no solamente las lesiones que encuentran a nivel vaginal en los cuadrantes que les referencié anteriormente, sino que además le van a determinar a usted qué clase de lesiones están allí, cuáles son antiguas, cuáles son recientes, dependiendo de lo que ellos encuentran, y adicionalmente le van a explicar la calidad del himen de la víctima, es decir, si es un himen elástico o no, y si se encuentra desflorado, es decir, roto, de manera reciente o antigua. De la misma manera lo van a hacer con el ano. La diferencia es que además de analizar, de explicarle a usted si va a hacer de hacer una descripción general de las lesiones, es que también le van a hablar de algo que se llama el tono del ano. El ano por lo general está cerrado, completamente cerrado. ¿Listo? Pero hay ocasiones en donde se dilata, es decir, que cambia su tono. Dilatado o no dilatado. Eso también es importante para determinar si fue objeto de manipulación de índole sexual. Entonces le pueden hablar a usted de si el tono cambió, o sea, si el ano está abierto o si el ano está cerrado. Entonces es importante que usted también aprenda a leer eso. Entonces aquí vamos a hablar ahora de las lesiones que pueden encontrar en los anos y que a usted le van a informar los diferentes médicos. Estamos viendo entonces en la pantalla un ano normal femenino y un ano normal masculino. Esto es lo que los médicos ven en esa posición genupectoral. Esto es unos anos sin ningún problema, sin ninguna índole de manipulación. Ojo, lo que vamos a ver a continuación son hallazgos anormales. Esos hallazgos anormales pueden depender de maniobras de carácter sexual o de otras circunstancias. ¿Cómo qué? Como diarrea, estreñimiento u otras circunstancias que pueden alterar los anos. Entonces vamos a verlo como tal. Y entonces aquí estamos viendo, en principio, a mano izquierda de su pantalla, un borramiento de pliegues por edema por evento reciente. ¿Qué quiere decir eso? Las rayitas que veíamos anteriormente, acá, normales, estas rayitas, que ustedes ven que no tienen ningún inconveniente, acá se ven enrojecidas e inflamadas y desaparecen esas rayitas. Esa inflamación se llama edema. El edema es propio de maniobras a ese nivel, a nivel anal, recientes. Ojo, el edema se puede causar tanto por relaciones sexuales como por manipulación sexual e incluso por circunstancias fisiológicas, es decir,
que la persona ha tenido diarrea o que ha tenido estreñimiento. Es importante que usted, cuando encuentre estos dictámenes y cuando interrogue al perito, le pregunte cuál es el origen de esa lesión. Ahora, lo que usted está viendo a mano derecha es una fisura, que es un desgarre, y además también genera inflamación. O sea, rompieron una de las partes del ano, del esfínter externo del ano, acá, y lo vemos que además es reciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está todavía abierta y porque no ha cicatrizado. Aquí estamos viendo otros hallazgos de carácter anormal. Vemos a mano izquierda una cicatriz. Esto quiere decir que aquí hubo una fisura que se cerró, se curó y quedó esta cicatriz. Eso implica que hubo un desgarro o una fisura de carácter antiguo. Volvemos y decimos, no sabemos si pudo haber sido por estreñimiento. Estas cicatrices pueden darse por estreñimiento o por manipulación de tipo sexual. En el cuadro del centro estamos viendo la hipotonía y es cuando el ano se abre. Incluso allí vemos un poco del bolo fecal, que es lo que pasa cuando se relaja el esfínter. Pero también hay ocasiones en donde por manipulación de orden sexual el esfínter queda resentido y dura un tiempo abierto. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que la víctima sea examinada, es posible que se encuentre un ano hipotónico, es decir, abierto, o levemente hipotónico, medianamente abierto. Y entonces el dictamen podrá eventualmente darle razón de eso. En la última imagen de mano derecha, usted está viendo un eritema perianal. Ojo, una cosa es lo anal y otra cosa es lo perianal. Lo perianal es lo que está alrededor del esfínter anal y lo anal es lo que ya está a nivel interno. Este eritema perianal es el típico enrojecimiento o quemadura que puede derivarse, insisto, o puede ser de una relación o una manipulación sexual o también puede ser derivada de una situación o un episodio de diarrea. Listo. Esos son los hallazgos o la forma en cómo se debe analizar o para que ustedes se familiaricen con los términos o la terminología que utilizan los peritos dentro de los delitos sexuales. Ahora, ya vimos que era un acceso carnal y ya vimos que era un acto sexual. Pero ojo, ni el acceso carnal ni el acto sexual, como están definidos en el artículo 212, que fue lo que vimos inicialmente, se consideran punibles. Solamente son punibles, es decir, solamente son delitos esos accesos carnales y esos actos sexuales cuando se realizan bajo una de estas 4 maneras que se constituyen en el ingrediente normativo del tipo. Es decir, cuando el acceso carnal se realiza con violencia, o cuando el acto sexual se realiza con violencia, o cuando el acceso carnal o el acto sexual se realizan de forma abusiva en personas menores de 14 años, o cuando se realizan de forma abusiva en persona con incapacidad de resistir, o en persona puesta en incapacidad de resistir. Son diferentes. Entonces vamos a analizar cada uno de esos. En principio, vamos a ver qué se entiende por violencia en delitos sexuales. Esto inicialmente no estaba contemplado dentro del código, se hizo después, por eso aparece como artículo 212A, en donde nos establecen cómo es que debe interpretarse la violencia dentro de los tipos de carácter sexual. Y dice, se entenderá por violencia el uso de la fuerza. Esa es la violencia normal, que se llama la violencia viscompulsiva o violencia de carácter físico. La amenaza del uso de la fuerza, que es la llamada, y la coacción física o psicológica, que es la violencia la primera, la violencia física, es la violencia bisefectiva y la psicológica es la violencia biscompulsiva. Entonces, aquí nos están diciendo que no necesariamente tenemos que golpear a la víctima, el uso de la fuerza física, para que se entienda que existe violencia, sino que puede ser violencia psicológica bajo la amenaza de que la voy a golpear si no se deja. Coacción física o psicológica. La causada por el temor a la violencia, o sea, me van a pegar si no me dejo, o le van a pegar a mis hijos. La intimidación, la detención ilegal bajo el secuestro, lo que sea. La opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción o circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Bajo cualquiera de estas circunstancias estamos ante un delito sexual con violencia, ya sea de un acceso carnal o de un acto sexual.
Esta circunstancia de la violencia es aplicable para todos los delitos sexuales, pero especialmente para los artículos 205 y 206. ¿Por qué? Porque en ellos se refiere el acto sexual y el acceso carnal violentos. Entonces, especialmente para ellas dos es, pero se puede aplicar para las otras, los otros tipos penales si las encontramos. Ahora, ¿qué se entiende por abusivo? Hay dos clases de abusivos, el abusivo con menor de 14 años y el abusivo con persona en incapacidad de resistir. Vamos a ver el primero, que es el abusivo con menor de 14 años. Ojo, esta situación de los menores de 14 años ha sido tenida en cuenta en Colombia, en diferentes partes del mundo está tenida en cuenta, pero los rangos de edad cambian. En Colombia la tenemos desde 1936, que fue el código de 1936, pero a raíz de ese código empezó a desarrollarse una línea jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que implicaba el abuso con menor de 14 años. Y entonces se creó una doctrina probable, que ya es jurisprudencia aplicable, por parte de la Corte Suprema de Justicia, desarrollando una situación que se llama la presunción iure et de iure. La presunción iuris et de iure, que se aplica en estos casos, quiere decir que no se admite prueba en contrario. Es decir, que eso entra probado al juicio, eso se sabe que es así. Pero es que yo tengo pruebas de que no es así. No importa, no admitimos ninguna prueba en contra de esta presunción. ¿Y qué es lo que se presume? Que se presume que los menores de 14 años sean niños o niñas menores de 14 años, bajo ninguna circunstancia tienen capacidad para entender ni dar su consentimiento para conductas de tipo sexual. Bajo ninguna circunstancia. Pero es que yo la conocí cuando tenía 14 y ella ya tenía un niño y no sé qué, y sí no importa. Es que ella me sedujo, es que el muchachito me buscaba, es que se me empelotó en la cama, es que me hizo... No, eso no tiene nada que ver. No importa la reacción que haya tenido el niño hacia el sujeto activo de la conducta. Puede haberlo seducido, puede haberlo enamorado. Eso no quiere, puede haberle hasta suplicado que tuvieran relaciones sexuales. La presunción iure et de iure blinda al menor, al punto que la penetración o la conducta de tipo sexual, ya sea acceso o acto con estos menores, se considera abusiva solo por la edad de los menores. Entonces, hay un caso muy particular de hace algunos años, no, hace ya varios añitos, que ocurrió en el Parque Tercer Milenio aquí en Bogotá, donde unos auxiliares de policía, de la Policía Nacional, unos bachilleres, por decirlo así, de la Policía Nacional, tuvieron relaciones sexuales con una niña menor de 14 años y la grabaron. Todos tuvieron relaciones sexuales con ella en ese parque. Lo que ocurrió en ese caso es bastante particular porque esa niña estaba dedicada a la prostitución en el sector. Y además la niña tenía una enfermedad de carácter sexual, una enfermedad de transmisión sexual. Lo que ocurrió fue que estos muchachitos se grabaron, cada uno le pagó 10,000 pesos a la niña por tener relaciones sexuales con ella y entonces entraba uno y salía el otro y se estaban grabando. Incluso en el video se ve que la niña se ríe y lo disfruta y todo el cuento. Y ellos empezaron a regarse en el video por sus celulares, por diferentes medios, hasta que llegó ante autoridades competentes y pues todo se supo. Ojo, ellos alegaban que la niña ejercía la prostitución, que la niña los estuvo persiguiendo y efectivamente habían pruebas de que esa niña los estaba persiguiendo para que le pagaran los 10,000 pesos para tener relaciones sexuales con ella. Incluso se ve cómo la niña lo disfruta dentro del video correspondiente. Aún así terminaron condenados por acceso carnal abusivo con menor de 14 años porque tenía menos de 14 años. Y además fue muy fácil identificarlos, no solo por el video, sino porque todos ellos resultaron contagiados con una enfermedad venérea que la niña tenía. Entonces, ojo, en menores de 14 años no se puede discutir la capacidad del menor ni su actitud para, con el sujeto activo de la conducta como excusa para decir que la conducta no existió. Siempre que sean menores de 14 años, esta presunción iure et de iure está presente y no se admite ninguna clase de discusión sobre ella ni prueba en contrario. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores?
Ok. Ahora, la otra señora. posibilidad, señor, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Quién? ¿Nadie? Ok. Listo. ¿Qué se entiende por abusivo? Con persona en incapacidad de resistir. ¿Recuerdan que en el primer grupo dijimos que habían varios abusivos? O sea, varios delitos de carácter abusivo. Entonces, los primeros delitos de carácter abusivo son los que se realizan con menores de 14 años, sean actos o accesos carnales. Mientras que hay otro grupo de abusivos que no son con menores de 14 años. Son los que se realizan con personas en incapacidad de resistir. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en incapacidad de resistir? Eso está dentro del artículo 210, que estamos viendo en pantalla, y nos dice que es el que acceda carnalmente a otra persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental, o que esté en incapacidad de resistir. Esto es supremamente subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desarrollo jurisprudencial. Aquí les dejo el pantallazo, tranquilos que ustedes tienen, ahorita les subo todas las diapositivas, les subo toda la información, les voy a subir incluso un libro de delitos sexuales excelente de jurisprudencia, de donde saqué esta información, en donde les dicen a ustedes cuáles son los estados en los que se considera que puede estar una persona en incapacidad de resistir. Entonces nos dice que en principio existen una serie de perturbaciones de procesos psíquicos internos, básicos o complejos y demás, que se pueden dar por estados de inconsciencia, por estados creo que están de fiebre. Espérate. Sí, dice, el sueño, la fiebre, la ebriedad, la sugestión hipnótica, la intoxicación por drogas, sin que su origen deba ocultarse en alteraciones patológicas, porque pues bueno, hay personas que pueden estar enfermas o en estado de coma y en esa situación también estarán en incapacidad de resistir, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estas circunstancias se considera que una persona está en incapacidad de resistir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es importante diferenciar, disculpen, el artículo 210 de la incapacidad de resistir con la persona puesta en incapacidad de resistir. En este artículo, el 210, lo que pasa es que la persona estaba así. Yo no la puse, o sea, yo como agresor no la puse en esa circunstancia. La encontré así y me aproveché de que estaba así para realizar la conducta de tipo sexual sobre ella. Puede ser un acceso o un acto sexual. Cualquiera de las dos. Si la realicé con una persona en esa situación, la fiscalía tiene la obligación de demostrarme en cuál de las situaciones estaba. Es decir, si el sujeto pasivo estaba en estado de inconsciencia, o es que tenía un trastorno mental porque padece de él, o es que está en incapacidad de resistir, junto con el desarrollo jurisprudencial que está en esta diapositiva que les estoy dejando. Ahora, la persona que se encuentra en incapacidad de resistir, que es el 207, que ha sido puesta en esa situación, no se le considera un delito abusivo, sino que de una u otra manera se considera un delito violento. ¿Por qué? Porque se le violenta a la persona su capacidad, se le coloca en esa situación de una u otra manera, o a la fuerza o mediante el engaño. Entonces, o le echaron algo en los polvitos ahí entre el trago, le dieron una medicina, la drogaron de alguna manera para realizarle la conducta. Ojo, miren que aquí el sujeto activo de la conducta sí interviene para que esta persona quede así, en esa incapacidad de resistir. Y aquí el tipo penal incluso nos da algunas de las circunstancias y dice, a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica. Esto es único en este tipo penal. ¿Por qué? Porque pues aquí está el desarrollo jurisprudencial completo, suelen pensar que se necesita siempre drogar a la víctima para que estemos en este tipo penal. O sea, yo la drogué o le pegué para dejarla inconsciente y aproveché ella y sí la accedí o la manoseé o lo que sea. No. En la última, que me hablan de inferioridad de carácter psíquico, ha habido personas que están condenadas en su calidad de médicos porque colocan a las víctimas en esa condición. Me explico. Si a mí un hombre viene y me dice, abra las piernas que le voy a meter los dedos,
pues en regla general yo no lo voy a dejar si no es mi pareja o la persona con la que yo deseo tener relaciones sexuales. Pero si el médico me lo dice, yo lo hago, porque es mi médico. Y si él aprovecha para realizar conductas de tipo sexual, diciéndome que está haciendo el examen, que ha pasado muchísimo en conductas de carácter médico, y es que aprovechan esa circunstancia para valorar o realizar conductas de tipo sexual sobre las pacientes, estaré yo como paciente en una incapacidad de resistir, pero derivada de una inferioridad psíquica. Incluso hay un caso lamentable de un personal del CTI, de una persona del CTI, en donde una víctima de un delito sexual llegó a colocar la denuncia a una URI acá en Bogotá, y este encargado de recibir la denuncia, que era del CTI, de la SIJIN o de la DIJÍN, bueno, de un grupo de esos, le dijo que tenía que hacerle un examen, él. De la DIJÍN, profesora. Gracias, doctora Carolina. De la DIJÍN le dijo que tenía que hacerle un examen para verificar si había sido o no abusada sexualmente, y aprovechó y la volvió a abusar. Entonces, ¿qué ocurrió? La mujer en ese momento no estaba drogada, ni estaba ebria, ni la drogaron para eso. Pero ella en su mente estaba en inferioridad psíquica al considerar que lo que ese investigador estaba haciendo era parte de la investigación. Y él aprovechó y volvió y la abusó. Entonces, son circunstancias muy especiales en las que se puede configurar que yo ponga en incapacidad de resistir a la víctima, derivada no solamente del estado de inconsciencia o la incapacidad de resistir que ya vimos en el otro delito, sino de la inferioridad de carácter psíquico. Ahora, el último tipo penal, que es el de acoso sexual, que es uno de los más nuevos, nos dice que ese ya es diferente. Dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persigue, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidas a otra persona. Noten que aquí no nos está pidiendo una conducta de resultado. Esto es un tipo penal de mera conducta. ¿Por qué? Porque no se necesita que la víctima acceda a tener relaciones sexuales o a que acceda a que la manoseen, es decir, no se necesita que realmente la accedan carnalmente o que realicen un acto sexual diverso con ella, sino que lo que se sanciona es que la acosen, la persiguen o la estén hostigando todo el tiempo para que realice o obtener fines sexuales de la víctima. No se necesita que la víctima acceda a los fines o que el sujeto activo de la conducta lo logre. Solamente con ese hecho, con esa mera conducta, por eso es un delito de mera conducta, se configura el acoso sexual. Pero se necesita adicionalmente que quien realice el acoso sexual lo haga en calidad de su superioridad sobre la víctima, relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, y que es en virtud de eso que realiza esa conducta de tipo sexual. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a ver los análisis de todos los tipos penales de los que hablamos, es decir, desde el 205 hasta el 211, que son los agravantes específicos, perdón, discúlpenme, doctores, qué pena con ustedes. Acá están los agravantes propios de los tipos penales del 205 al 210, están en el artículo 211, que no los vamos a ver por tiempo, pero sí vamos a ver el análisis de las conductas, el análisis de los tipos penales del 205 al 212A, que realmente el 211 son los agravantes, el 212 es la definición de qué es acceso carnal y el 212A es de qué es violencia. Entonces aquí vamos a analizar del 205 al 210. Entonces, en todas estas conductas el sujeto activo es simple, es decir, cualquiera, hombre o mujer, servidor público o un simple parroquiano puede llegar a realizar una conducta de este estilo. La conducta es simple en los artículos 205, 206, 208 y 209, en donde se refieren los accesos o los actos, y es alternativa en los 207, 210 y 210A, en donde se refiere acceso o acto en un solo tipo penal, y en el caso del 210A, en donde se habla de acosar, hostigar o insinuar. Tenemos tipos penales de carácter subsidiario, que son los agravantes del artículo 211 del Código Penal, y complementarios, porque se deben entender todos bajo el 212 y el 212A. Son tipos penales de acción, excepto el del 210A, que es de mera conducta,
perdón, todos son de acción, pero estos son de resultado, excepto el del 210A, que es de mera conducta. Son monosubjetivos porque siempre pues dice el que, pero puede realizarse en coparticipación criminal. Son de ejecución instantánea y por esencia son de carácter doloso, es decir, aquí no se realizan las conductas sexuales ni con culpa ni con intención, sino que son netamente dolosos. Se necesita que el sujeto activo de la conducta tenga en su cabeza la intención de vulnerar sexualmente a la víctima. Si no tiene eso, no estaremos ante este tipo de conductas. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, son las 7:52. Vamos a dar por finalizada la clase. De inmediato voy a subir a la plataforma tanto las diapositivas como el libro de delitos sexuales, que les va a ayudar bastante, y el parcial. De todas maneras, les envío la información también por el WhatsApp del grupo y tienen mañana hasta las 2 de la tarde para entregarlo. Las demás reglas están dentro del respectivo parcial. Doctores, como siempre es un gusto y confiando en Dios, y si todo sale bien, nos vemos mañana. Que estén muy bien, doctores, y que descansen. Gracias, doctora. Muy Buenas noches, doctora. Que el Dios me la bendiga.